Aquí tiene su regalo, señora Elena. Creo que le sienta bien, dijo Clara riendo. Al abrir el paquete, encontré una escoba de paja. Por un instante la habitación pareció detenerse. Las risas ahogadas de algunos, las miradas avergonzadas de otros, todo cayó sobre mí como un peso. Agarré la escoba con firmeza, como quien recibe un trofeo envenenado, y respondí con calma: «Gracias». Pero algo dentro de mí se rompió. No era solo una fiesta arruinada, ni una broma de mal gusto. Era el retrato de años, de tragarme el silencio, de aceptar insultos disfrazados de bromas. Allí, delante de todos, lo comprendí. Clara no solo quería ridiculizarme, quería marcar su territorio, demostrar que ya no tenía cabida en esa casa. Esa noche, entre las velas apagadas y el pastel intacto, me hice una promesa. Nunca más permitiré que me utilizaran como blanco de la crueldad. Ni mi casa, ni mi nombre, ni mi dignidad servirían de escenario para la humillación. Era el fin de una era y el comienzo de otra, donde aprendería que a veces hay que perderlo todo para recuperar la voz. El día de mi 68º cumpleaños, estaba ultimando los detalles de la pequeña fiesta en nuestra casa del barrio Lisboeta Le Campo de Oricó, cuando Clara entró por la puerta con una misteriosa bolsa. Mi corazón se llenó de esperanza. Quizás, por fin, mi nuera había pensado en algo especial para mí. Tras vivir 2 años en la casa que me había comprado y que bauticé con el nombre de mi hijo Joao, intenté ganarme su cariño. Pero Clara siempre me trataba como si fuera un objeto viejo, una molestia en la decoración. La fiesta fue íntima. Algunos vecinos cercanos y mi amiga Rosa, que insistió en venir a pesar de su pierna lesionada. Joao trabajaba tanto que apenas tenía tiempo para hablar conmigo. Y sus nietos, Beatriz y Marcos, siempre parecían ocupados con sus teléfonos. Cuando Clara se me acercó en medio de la sala, bajo la mirada de todos, mi corazón se aceleró. «Suegra», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «tengo un regalo muy especial para ti». Todos se detuvieron esperando el emocionante momento de la entrega. Abrí la bolsa y encontré una escoba vieja y sucia. Por un momento pensé que era un error, pero Clara habló en voz alta para que todos la oyeran. «Ahora puedes volar, suegra. Por fin encontré el regalo perfecto para una vieja bruja como tú». El silencio cayó como un peso sobre la sala. Vi el rostro de Rosa contorsionarse de indignación. Beatriz agachó la cabeza avergonzada. Marcos fingió no haber oído nada. Joao soltó una risita nerviosa y dijo: «Ay, Clara, qué exagerada. Qué mal chiste». En ese momento, algo dentro de mí se despertó. No era rabia, ni tristeza. Era una claridad fría y precisa, que nunca antes había sentido. Tomé la escoba con firmeza. Le sonreí a Clara y le dije: «Gracias, querida. Es justo lo que necesitaba». Lo que ella no sabía era que el día siguiente sería ella quien tendría que buscar un lugar para volar. Cuando todos se fueron, me senté en el sofá mirando la escoba apoyada en la pared. Rosa se había quedado a ayudarme a recoger y me miraba con preocupación. «Comadre Elena, ¿estás bien? Lo que hizo esa mujer fue una falta de respeto increíble». Fingí estar bien, pero por dentro sentía que algo había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que había llegado a ese hogar 2 años antes, llena de esperanza en una familia unida. Recordé cada grosería que Clara había hecho. Cuando me prohibió usar su baño alegando que lo ensuciaba todo, cuando les dijo a los vecinos que era una carga heredada, cuando cambió la contraseña del Wi-Fi, obligándome a pedir favores cada vez que quería contactar con mis hermanas en Oporto. Cada humillación era como una gota de agua en un vaso, y la escoba era la gota que colmaba el vaso, haciéndolo rebosar. Rosa me ayudó a lavar los platos mientras me contaba sus propias experiencias con nueras difíciles. «Mira, comadre», dijo mientras secaba un vaso. «A veces las jóvenes no entendemos que nosotras también fuimos jóvenes, que también tuvimos sueños e hicimos sacrificios. Esta Clara parece creer que naciste vieja solo para molestarla». Sus palabras me consolaron, pero también me recordaron que mi situación no era única.
Muchas mujeres de mi edad enfrentaban el mismo problema con sus nueras. Cuando Rosa se despidió, me quedé sola en la cocina, recogiendo las últimas cosas. La casa estaba en silencio. Joao y Clara ya se habían ido a sus habitaciones y los niños estaban en las suyas. La casa, grande, con 3 habitaciones y un patio trasero donde cultivaba cilantro y pimientos, fue la casa que compré con el dinero que me dejó mi difunto esposo Manuel, imaginando que sería el lugar perfecto para que la familia creciera feliz. ¡Qué ilusión! Fui a mi habitación, junto a la de los chicos, me senté en la cama y miré las fotos de la pared. Joao de niño, mi matrimonio con Manuel, los primeros años, cuando éramos pobres pero muy felices en nuestro modesto apartamento de Lisboa. Manuel trabajaba de mecánico desde niño. Yo limpiaba casas en barrios ricos, ahorrando cada céntimo para asegurarme de que Joao recibiera la mejor educación. Cuando Manuel falleció hace 5 años, me dejó una modesta herencia, nuestra pequeña casa, algunos ahorros ocultos y el seguro de vida. Cuando Joao se casó con Clara y me pidió ayuda para comprar una casa más grande, porque estaba embarazada de Beatriz y necesitaban espacio, vendí mi casa, junté todos mis ahorros y compré esa residencia, pensando que viviríamos todos felices juntos. Pero desde el primer día Clara me dejó claro que era una intrusa. Decoró la casa sin pedir permiso. Me puso en la habitación más pequeña y me puso horarios para usar la lavadora y la cocina. Cuando me quejé, Joao me rogó paciencia, diciendo que Clara estaba nerviosa por el embarazo y que todo mejoraría. Pero no pasó nada. Empeoró. 2 años después, Clara ni siquiera fingió amabilidad. Me hablaba como si fuera la criada. Criticaba mi cocina. Se quejaba del sonido del televisor, de mi estilo de vida. Joao trabajaba tanto que casi nunca se dio cuenta de cómo me trataba. Y cuando le contaba lo que pasaba, siempre decía que debía de ser un malentendido, que exageraba. Esa noche, tumbada en la cama, decidí, basta. No podía seguir sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. No podía aceptar la humillación solo para mantener un atisbo de paz. Manuel siempre me decía que era fuerte, que sabía salir adelante sola y que no debía permitir que nadie me faltara el respeto. Era hora de recordar quién era realmente. A la mañana siguiente, me desperté antes que todos y fui al escritorio donde guardaba los documentos más importantes de la familia. Pasé la noche reflexionando sobre cada paso que me había llevado hasta ese punto. Recordé cuando Manuel y yo compramos nuestra primera casita en Lisboa, en el barrio de Alvalade, con un modesto préstamo. Éramos tan jóvenes, llenos de sueños y coraje. Manuel trabajaba en el taller del señor Sousa desde las 6 de la mañana hasta casi las 8 de la noche, y yo limpiaba casas en barrios ricos, ahorrando cada céntimo para asegurarle un futuro mejor a nuestro hijo. Cuando nació Joao, yo solo tenía 23 años. Manuel estaba rebosante de alegría. Lo celebró con sus compañeros de taller y volvió a casa cantando viejas nanas. «Elena», dijo abrazándome fuerte, «tenemos a nuestro príncipe. Este niño será alguien especial. Estudiará. Logrará cosas con las que solo soñamos». La boda se celebró en una gran iglesia de Coimbra. Los padres de Clara, Fernando y Silvia organizaron una recepción suntuosa con camareros uniformados y platos que nunca había probado. Manuel pasó la noche incómodo, ajustándose el cuello de la camisa que habíamos comprado especialmente para la ocasión. «Elena», me susurró mientras veíamos bailar a los invitados. «Esta gente tiene mucho dinero. Espero que Joao sepa lo que hace». Intenté tranquilizarlo, pero en el fondo presentía que Joao y Clara venían de mundos muy distintos. Después de la boda, Joao y Clara se mudaron a un pequeño apartamento en Belém que alquilaron juntos. Al principio, todo parecía ir bien. Joao estaba feliz, Clara trabajaba en una empresa de contabilidad y nos visitaban los domingos. Pero poco a poco, las visitas se volvieron más escasas. Cuando llamaba, Clara siempre tenía una excusa. Estaban ocupados, tenían compromisos o Joao estaba cansado del trabajo.
Cuando Clara se embarazó de Beatriz, fue Joao quien me dio la noticia. Estaba emocionado, hablando de cómo quería ser el mejor padre del mundo y darle todo a la hija que nunca tuvo. Manuel y yo estábamos encantados, pero cuando pregunté cuándo podríamos visitar a Clara, Joao pareció incómodo. «Mami», dijo, «Clara quiere que respetemos su espacio durante el embarazo. Los médicos nos dijeron que evitáramos el estrés». Estas palabras me dolieron, pero no dije nada para no crear conflicto. Durante todo el embarazo, solo vi a Clara 3 o 4 veces. Cuando nació Beatriz, Joao nos llevó al hospital para que la conociéramos. Pero Clara apenas me hablaba, sosteniendo a la bebé como si fuera a llevársela. Cuando le pedí que le abrazara a su nieta, respondió que estaba inquieta y que era mejor no hacerlo. Manuel percibió mi tristeza y me apretó la mano, pero intenté ser comprensiva. Quizás las madres primerizas son así por naturaleza, sobreprotectoras. Cuando Beatriz cumplió 1 año, la situación económica de Joao y Clara se complicó. El apartamento en Belém era caro. Clara había dejado su trabajo para cuidar al bebé y el sueldo de Joao no le alcanzaba. Fue entonces cuando me pidió ayuda para comprar una casa más grande. «Mami», dijo, sentado a la mesa de la cocina donde habíamos hablado tantas veces, «sé que es mucho pedir, pero Clara quiere una casa propia donde Beatriz pueda crecer. Si pudieras ayudar con la entrada, la pagaría poco a poco». Para entonces, Manuel ya había fallecido, dejándome sola con mis ahorros y mi seguro de vida. No lo pensé 2 veces. Era mi hijo, mi familia. «Mejor vendo esta casa», dijo Elena, «y compraremos una más grande para que vivamos todos juntos. Así yo ayudaré a cuidar de Beatriz y tú podrás ahorrar». El rostro de Joao se iluminó. «¿En serio, mami? ¿Harías eso por nosotros?» «Sí», respondí. «Para eso está la familia, para ayudarnos unos a otros». Esa misma semana visitamos varias casas hasta que encontramos un apartamento de 3 habitaciones en Santa María que era perfecto, espacioso, con patio trasero y en una zona segura y tranquila para los niños. Invertí todo mi dinero en la compra, dejándolo a nombre de Joao, porque pensé que así se sentiría realmente dueño de la casa. Pero desde el primer día que nos mudamos, Clara dejó claro que yo solo era una invitada tolerada, no parte de la familia. Eligió la habitación principal para ellos, la segunda para Beatriz, y me puso en la más pequeña, que daba al patio trasero y era ruidosa por los vecinos. Cuando me quejé, diciendo que podíamos organizarnos de otra manera, me respondió: «Suegra, no necesitas tanto espacio. Somos jóvenes y tenemos más cosas». Cambió por completo la decoración de la sala y el comedor sin consultarme. Quitó las fotos de Manuel y mías que había colgado en la pared principal y las colocó en un rincón del pasillo, casi invisibles. Cuando le dije que esas fotos eran importantes para mí, me respondió: «Ay, suegra, esta casa necesita un aire moderno. Estas fotos antiguas hacen que todo parezca anticuado». Joao estaba en el trabajo cuando esto ocurrió y esa noche me dijo que no fuera tan susceptible, que Clara solo quería que la casa se viera bien. Los meses siguientes estuvieron llenos de pequeñas humillaciones acumuladas. Clara me impuso horarios para usar la lavadora. Solo podía lavar la ropa los martes y viernes por la mañana. Me prohibió invitar a Rosa ni a mis otras amigas a casa porque hacían ruido y molestaban al bebé. Cambió la contraseña del Wi-Fi para que no pudiera usarlo sin pedir permiso. Siempre con alguna excusa: estaba ocupada, se le olvidó o tenía que usar los datos de mi celular. En la cocina, reorganizaba todo a su manera y me prohibía tocar ciertos utensilios porque eran para invitados importantes. Cuando cocinaba algo que le encantaba a Joao, como mole o cochinita pibil, siempre encontraba algo que criticar: que le ponía demasiado chile, que la carne estaba seca, que gastaba demasiado en los ingredientes. Un día hice tamales dulces, porque sabía que a Beatriz le gustaban, y Clara me regañó diciendo que no podía darle tantos dulces sin consultarle primero. Clara me mostró rápidamente quién mandaba realmente en esa casa. En la primera semana ya había establecido reglas como si fueran una ley. «Elena, prefiero que no uses la sala cuando tengas invitados. Es un espacio muy privado para los dos».
dijo, mirando de reojo a Clara, quien permaneció en silencio. La otra tarde, mientras doblaba la ropa en mi habitación, Clara entró sin llamar. No creo que sea apropiado que guardes tus cosas aquí. Puedo mandar a instalar un armario en el sótano. Será más práctico. En el sótano. Como si mi presencia fuera una molestia que hubiera que ocultar. Joao evitaba mirarme en esos momentos. A veces parecía avergonzado, pero nunca abrió la boca para defenderme. Y aunque me dolía el corazón, me di cuenta de que esta complicidad silenciosa era aún más dolorosa que las propias palabras de Clara. Empecé a sentirme como una invitada indeseada en la casa que compré con todos mis ahorros, pero ahora todo parecía estar dominado por una sombra que me alejaba poco a poco del lugar donde una vez creí que podría vivir feliz en familia. Pero lo que más me dolía era cómo Clara hablaba de mí cuando creía que no la escuchaba. Un día, estaba regando mis plantas en el patio trasero y la oí hablar por teléfono con una amiga. No te imaginas lo desesperante que es vivir con mi suegra. Se pasa el día metiendo la pata en todo, queriendo opinar sobre cómo cuidar a Beatriz, cocinando con un olor raro y dejando toda la casa apestando. Espero que Joao decida llevarla pronto a una residencia de ancianos, porque ya no aguanto más. Esa noche no pude dormir pensando en esas crueles palabras. Al día siguiente, cuando Joao llegó del trabajo, intenté contarle lo que había oído, pero me dijo que probablemente lo había malinterpretado, que Clara a veces se confesaba con sus amigas, pero no lo decía en serio. «Mami», dijo, quitándose los zapatos del trabajo, «sabes que Clara te quiere mucho, solo está estresada porque cuidar a Beatriz es agotador. Cuando nació Marcos 2 años después, pensé que tal vez las cosas mejorarían. Clara tendría más experiencia como madre, yo podría ayudar más con los niños y Joao se sentiría más seguro como padre. Pero en lugar de mejorar, las cosas empeoraron. Clara se volvió aún más controladora y posesiva con los niños. No me dejaba cargar a Marcos cuando lloraba. Decía que lo malcriaba si le cantaba para dormirlo y se enojaba si Beatriz me pedía que le contara cuentos en lugar de ver la televisión. Durante esta época, Joan trabajaba cada vez más duro para mantener a su familia. Salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba después de las 8 de la noche, tan cansado que apenas tenía energías para jugar con sus hijos o hablar conmigo. Los fines de semana dormía hasta tarde y veía deportes en la televisión. Cuando intentaba hablar con Clara sobre sus problemas, suspiraba y me decía que tuviera más paciencia, que ya tenía suficientes preocupaciones en el trabajo. Un día, cuando Beatriz tenía 4 años y Miguel 1, la niña se lastimó la rodilla jugando en el patio. Vino corriendo hacia mí llorando y la levanté para consolarla y cuidarla. Clara llegó en ese momento y me la arrebató de los brazos, gritando: «Déjala en paz, no sabes cuidar niños, se lastimó por tu culpa». Le expliqué que la niña se había tropezado sola, que solo la estaba consolando, pero Clara siguió gritando que era negligente y que los niños no estaban seguros conmigo. Esa noche, cuando Joan llegó a casa, Clara contó su versión de los hechos, pintándome como una abuela irresponsable que había puesto a Beatriz en peligro. Joan, sin escucharme, dijo que quizás sería mejor que no cuidara sola de los niños. «Mami», dijo con esa voz cansada que tenía al hablar de problemas familiares, «ya no eres tan pequeña. Es normal que no tengas los mismos reflejos que antes». Sus palabras dolieron más que todos los gritos de Clara juntos. Desde ese día, Clara no me dejó estar sola con los niños ni 5 minutos. Si Joan salía y ella iba al supermercado, se llevaba a los niños, aunque fuera un viaje rápido. Cuando protestaba decía: «Suegra, soy la madre y decido quién cuida de mis hijos». Su forma de decir «mis hijos» era una bofetada. Nunca decía «tus nietos» o «los niños de la familia». Los años siguientes se convirtieron en una rutina de pequeñas crueldades disfrazadas de preocupación. Clara me compró un celular de abuela con números grandes para que fuera más fácil de usar, pero en realidad era para controlar con quién hablaba y a qué hora. Me compraba ropa más apropiada para mi edad, fea y anticuada, diciendo que las blusas coloridas que me gustaban no les quedaban bien a las mujeres mayores.
Cambiaron mi shampoo favorito por uno para cabello maduro que lo dejó opaco y sin vida. Pero lo más doloroso fue ver cómo los niños empezaron a cambiar su actitud hacia mí. Beatriz, que solía correr a abrazarme cuando llegaba de la escuela, se volvió más distante. Cuando le ofrecí ayuda con la tarea, me dijo que su madre le había recomendado que la hiciera sola. Marcos, que por naturaleza era más tranquilo, dejó de venir a leerme cuentos antes de dormir. Cuando me acercaba, miraba a Clara como si necesitara permiso para hablar conmigo. Durante estos años difíciles, mi único consuelo era Rosa, mi vecina y amiga de toda la vida. Ella venía de visita cuando Clara no estaba y yo podía desahogarme. «Esta mujer te está maltratando poco a poco», dijo Rosa. «Está usando técnicas para alejarte de tu propia familia. Tienes que defenderte porque, si no, acabarás creyendo que mereces este maltrato. Joam es tu hijo y tus nietos son de tu misma sangre. No puedes sacarte de sus vidas así. Solo tienen esta cómoda casa para vivir porque vendiste tu casita y compraste esta, gastando todos tus ahorros». Pero seguía pensando que si fuera más paciente, si me esforzara más por complacer a Clara, las cosas mejorarían. Cocinaba sus platos favoritos, aunque no me gustaran. Les compraba regalos caros a los niños con el dinero de mi jubilación. Nunca me quejé cuando invitó a su familia de Oporto sin avisar y tuve que dormir en el sofá para asegurarme de que hubiera suficientes camas. Pensé que el amor y la perseverancia acabarían ablandando su corazón. El último año antes de mi cumpleaños fue especialmente difícil. Clara empezó a hacer comentarios sobre mi edad delante de los niños. «Tu abuela ya está muy mayor», decía cuando no entendía algo en el televisor nuevo o tardaba mucho en contestar el teléfono. Beatriz, que ahora tiene 15 años, a veces me miraba con lástima, como si fuera una carga que debía cuidar. La semana antes de mi cumpleaños, escuché una conversación entre Joao y Clara que me heló la sangre. Estaban en su habitación, con la puerta entreabierta, y pude oír a Clara decir: «Joao, tu madre está cada vez peor. Ayer dejó la estufa encendida y casi quema la casa, y cuando vino doña Rosa se quedaron hablando hasta tarde y despertaron a los niños. Creo que es hora de que pensemos en otras alternativas». Joao suspiró y preguntó: «¿Qué alternativas?». Clara respondió: «Hay residencias de ancianos muy buenas, tienen actividades, equipo médico, y estaría entre personas de su edad». En ese momento me di cuenta de que la humillación de la escoba no había sido un gesto aislado. Formaba parte de un plan cuidadosamente elaborado para hacerme sentir tan indeseada, tan ridícula, que pidiera irme. Clara llevaba meses metiendo esta idea en la cabeza de Joao, preparándolo para el momento en que me echaran de la casa que había comprado. Y yo, que llevaba años intentando ganarme su afecto, finalmente comprendí que nunca lo conseguiría, porque Clara no quería que formara parte de la familia. Esa noche, tumbada en mi pequeña cama, tomé la decisión más importante de mis 68 años. Ya no sería la víctima silenciosa que acepta la humillación para mantener la paz. No mendigaría amor en mi propia casa. No permitiría que me trataran como un molesto mueble antiguo. Elena había criado un hijo. Había trabajado toda su vida. Había perdido a su marido con dignidad. Ahora era el momento de recuperar el respeto que merecía, cueste lo que cueste. Al día siguiente, mientras Clara estaba en el salón de belleza gastando el dinero que Joao había ganado con tanto esfuerzo, empecé a poner en marcha mi plan. Primero, fui a la notaría con el abogado Rodríguez y formalicé el cobro de la deuda que Joao me tenía. Según el contrato, tenía 30 días para pagar los 500,000 pesos, de lo contrario la casa volvería a mi nombre. Después, alquilé un apartamento pequeño pero acogedor al otro lado de la ciudad, lejos de toda esa amargura. Durante la semana comencé a trasladar discretamente mis pertenencias más importantes al nuevo apartamento. Rosa, mi amiga, me ayudó sin rechistar. Había presenciado la humillación de mi cumpleaños y entendía perfectamente lo que hacía. Me llevé mis documentos, fotos familiares, algo de ropa y los pocos objetos que realmente tenían valor sentimental para mí.
Dejé todos los muebles caros que había comprado para nuestra casa. Clara siempre decía que de todas formas no le gustaban. Lo más delicado fue hablar con Beatriz y Marcos sin levantar sospechas. Mi nieta solo tenía 16 años, pero siempre había sido más cariñosa conmigo que con sus padres. Un día, estando solos, me preguntó si estaba bien, si la broma de su madre en mi cumpleaños me había hecho daño. Le expliqué que todo estaba bien, pero que quizá era hora de volver a tener mi propio lugar. Guadalupe estaba triste, pero le prometí que podría visitarme cuando quisiera. Siempre sería bienvenida en mi nuevo hogar. El viernes por la noche, después de cenar, Joao recibió una llamada del abogado Rodríguez informándole del cobro de la deuda. Vi a mi hijo palidecer al escuchar todos los detalles legales. Al colgar, Joao me miró con expresión confusa y preguntó: «Mamá, ¿qué es eso de la deuda vencida?». Clara, que se pintaba las uñas en el sofá, levantó la cabeza con curiosidad. Mantuve la calma y respondí: «Exactamente lo que oíste, Joao. Tienes 30 días para pagarme los 500,000 que pagué por la casa. Si no, la casa volverá a mi nombre y la venderé». El silencio que llenó la habitación fue aún más sofocante que el que experimenté el día de mi cumpleaños. Clara perdió la cabeza, tal como me lo imaginaba. Empezó a gritar, diciéndome que estaba siendo irracional, que no podía echar a toda la familia por una tontería. Joao intentó interceder, pidiendo calma y asegurándome que Clara se disculparía como es debido. Pero ya no tenía cabida para excusas vacías ni promesas que se romperían en la siguiente humillación. Les dije que durante años había luchado por sentirme parte de esa familia, pero que siempre me habían tratado como una carga que llevaban a regañadientes. «Clara», dije, mirándola fijamente sin apartar la mirada, «ganaste. Ya no seré una molestia en sus vidas, pero tampoco toleraré más la falta de respeto en esta casa». Joao intentó justificarse, diciendo que nunca me había faltado al respeto. Entonces le recordé todas las veces que había elegido el silencio mientras Clara me menospreciaba, todas las situaciones en las que había preferido la tranquilidad de la casa a alzar la voz en defensa de su propia madre. «Eres mi hijo, y siempre lo serás. Pero ser madre no significa aceptar ser pisoteada en el lugar que también es mi hogar». Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y alivio inesperado. Clara no se rindió e intentó por todos los medios hacerme cambiar de opinión. Primero, recurrió al drama, diciéndoles a los niños que su abuela abandonaba la familia, que ya no los quería porque quería vivir sola. Fue entonces cuando Beatriz entró en mi habitación llorando, preguntándome si era cierto. Le acaricié las manos y, con toda la paciencia del mundo, le expliqué que mi amor por ella nunca cambiaría, pero que necesitaba vivir en un lugar donde me respetaran. «Abuela», dijo, secándose las lágrimas, «¿es por lo que hizo mami en tu cumpleaños?». Le respondí que no era solo por eso, sino por muchas cosas que venían sucediendo desde hacía mucho tiempo. «A veces mami dice cosas feas cuando está molesta, pero sé que eres buena, que siempre me has cuidado cuando he estado enferma y que me ayudas cuando no puedo hacer la tarea». Esas palabras me desgarraron el corazón, pero a la vez me dieron valor. Mis nietos necesitaban aprender que nadie, ni siquiera los mayores, debe aceptar maltrato. Necesitaban comprender que es necesario defenderse con dignidad. Marcos, más reservado, también se acercó un día, con el rostro preocupado. «Abuela», dijo mientras veíamos la televisión, «¿es cierto que te vas de aquí?». Confirmé que sí, pero le aseguré que eso no cambiaría nada entre nosotros, que seguiría siendo su abuela y que podría visitarme cuando quisiera. «¿Pero por qué mamá te dijo esas cosas tan feas?», preguntó, con la sinceridad pura que solo poseen los niños. Lo miré y le respondí que a veces los adultos cometen errores cuando se sienten abrumados, pero eso no justifica faltarle al respeto a quienes merecen amor y cuidado. Esa semana, Clara decidió jugar otra carta: el victimismo.
Corrió la voz entre sus amigos de que yo había perdido la cabeza y quería destruir a su familia por un pequeño malentendido. Llamó a su madre, doña Silvia, llorando, diciendo que su cruel suegra quería echarla de casa por una broma inocente. La escuché cuando doña Silvia le sugirió que consultara con un abogado para ver si había alguna manera de disputar la deuda. Juan, por su parte, estaba angustiado. Pasó días yendo de banco en banco intentando conseguir un préstamo de 500,000, pero en cada banco escuchaba la misma respuesta. Su sueldo no cubría esa cantidad, sobre todo teniendo en cuenta que tenía las tarjetas de crédito al límite. Una noche, llegó a casa exhausto y muy tarde, después de pedir dinero a compañeros, primos y a cualquiera que pudiera echarle una mano. Pero era imposible. $500,000 no es una suma que un trabajador común pueda reunir de la noche a la mañana. «Mamá», dijo, sentado a mi lado mientras Clara acostaba a los niños, «¿de verdad vas a seguir con esto? ¿De verdad vas a echarnos de casa?» Lo miré fijamente a los ojos y le expliqué que no le quitaba nada a nadie. La casa siempre había sido mía. Tuvieron más de 10 años para tratarme con consideración, pero eligieron el camino de la devaluación. «Pero somos familia», murmuró Juan, con lágrimas en los ojos. «Precisamente por eso», respondí. «Porque somos familia, me duele mucho ver cómo me trataron». Esa misma noche, Clara dio su último paso, la amenaza. Esperó a que Juan se duchara, fue a la cocina y habló en voz baja, pero con veneno. «Si nos echas de aquí, no volverás a ver a tus nietos. Me los llevaré a Oporto con mis padres y Juan no tendrá más remedio que venir con nosotros. ¿Vas a arriesgarte a perder a toda tu familia por orgullo?» Por primera vez en 2 años la miré sin apartar la mirada. «Clara», dije con calma, «ya me alejaste de mi familia cuando convertiste mi propia casa en un lugar hostil. Los nietos que ahora usas como escudo ya se estaban distanciando y el hijo que debería haberme defendido eligió el silencio. No tengo tanto que perder como crees». Estaba desconcertada. Por primera vez notó que su chantaje ya no surtía efecto. Durante años se había acostumbrado a verme encogerme de miedo, disculparme, intentando complacer. Pero esa mujer era cosa del pasado, del día de la escoba. Ahora entre ella había alguien que recordaba perfectamente lo que significaba tener fuerza y dignidad. En los días siguientes comencé a moverme con una libertad que no había sentido en años. Me despertaba temprano, iba al mercado, compraba los ingredientes que quería, cocinaba mis platos favoritos sin pedir permiso, invitaba a Carmen a almorzar y llamaba a mis hermanas, riéndome de cosas que hacía tiempo que no me divertían. Rosa notó el cambio de inmediato. «Comadre Elena», dijo, «te ves diferente, más viva». Era cierto. Durante muchos años había vivido como una sombra de mí misma. Ahora volví a sentirme como Elena, no como la suegra problemática. Cuando Clara llegó del salón de belleza, se irritó al ver a Rosa en casa. «¿No que dije que me avisaras cuando tuviera visitas?», se quejó. «Rosa es mi amiga de toda la vida. No necesito permiso para invitarla». «Pero esta también es mi casa». «Técnicamente, esta es mi casa, y mientras esté aquí, invito a quien quiera». Durante la cena la tensión era palpable. Juan comía en silencio, preocupado por sus finanzas, y Clara me lanzaba miradas venenosas. Los niños se dieron cuenta, pero no lo entendían todo. Clara intentó conversar sobre mis planes y le dije que íbamos al tianguis de San Ángel. «¿Puedo ir contigo, abuela?», preguntó Beatriz. «Claro, querida», respondí. «Podemos ir por la mañana y volver temprano para que puedas estudiar». Clara estaba furiosa, pero no podía protestar delante de los niños. Esta pequeña victoria me dio una enorme satisfacción. Por primera vez en años, tomé una decisión sobre mis nietos sin pedir permiso. El sábado pasamos una hermosa mañana en el tianguis. Beatriz se rió, preguntó, y Marcos también lo disfrutaba, más tranquilo pero más feliz. Sentí la libertad y la dignidad que había recuperado, y me di cuenta de que mis nietos también se estaban beneficiando. Durante la semana siguiente, Joao hizo varios intentos desesperados por reunir el dinero. Vendió su coche
y compró uno más barato, pero con eso solo ganó 70,000. Le pidió a su jefe un adelanto de sueldo, pero lo máximo que consiguió fueron 30,000. Incluso consideró pedir ayuda a los padres de Clara, pero doña Silvia y don Fernando, aunque tenían una tienda próspera en Oporto, no tenían ese dinero disponible de inmediato. Una noche, encontré a Joao sentado en la sala, rodeado de papeles esparcidos sobre la mesa de centro, calculando y recalculando números que nunca cuadraban. «Mamá», dijo sin levantar la vista, «¿de verdad no hay manera de solucionar esto? ¿No podemos hacer un plan de pagos, algo para pagar poco a poco?» Su voz sonaba derrotada, como si finalmente se diera cuenta de que no había una salida fácil. Me senté a su lado y sentí la tentación de ceder, de decirle que lo olvidara todo y volviera a la normalidad. Pero entonces recordé la humillación de la escoba, las noches que lloré en silencio y la conversación sobre la residencia de ancianos que había oído por casualidad. «Joao», dije con ternura pero firmeza. «Durante años Clara me trató como basura en mi propia casa. Y tú lo permitiste. No es solo cuestión de dinero, es cuestión de respeto». «Pero los niños, madre», dijo con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasará con Beatriz y Marcos? Ellos no tienen la culpa de lo que pasó entre ustedes». «Estarán bien», respondí, intentando parecer más segura de la que sentía. «Aprenderán que la huella no se deja pisotear, que hay que defender la propia dignidad, y siempre sabrán dónde encontrarme cuando me necesiten». Esa noche encontré a Joao sentado en la sala, rodeado de papeles esparcidos sobre la mesa de centro, calculando y recalculando números que nunca cuadraban. Esa noche Clara hizo su último intento de manipulación. Llegó a mi habitación después de medianoche, cuando todos dormían, y se arrodilló junto a mi cama, como en una escena de telenovela. «Suegra», dijo con voz temblorosa, «sé que he cometido errores, he sido dura contigo, pero piensa en mis hijos. Te adoran y vas a destruir nuestra familia por orgullo». La miré en la penumbra de la habitación. La mujer que durante años me había hecho sentir invisible estaba ahí, pero ahora sentía una mezcla de lástima y determinación. «Clara», dije en voz baja pero con determinación, «no estoy destruyendo nada. Destruiste nuestra relación el primer día que llegaste, pensando que era una molestia de la que debías deshacerte. Ahora tendrás una casa sin suegra, pero estará en otro lugar». El fin de semana antes de la fecha límite, la casa se convirtió en un torbellino. Joao y Clara empacaron a toda prisa con la ayuda de unos familiares que habían venido de Oporto en una furgoneta. Beatriz lloró mientras empaquetaba sus muñecas, y Marcos miró alrededor, sin entender bien el motivo de tanto alboroto. Prefería retirarme la mayor parte del tiempo, escuchando a lo lejos el sonido de las cajas al cerrarse, las discusiones sobre qué llevarme y los arrebatos y acusaciones que resonaban por los pasillos. Mi amiga Rosa estuvo a mi lado durante esos días difíciles. «Comadre, ¿de verdad estás segura de lo que haces?», preguntó mientras tomábamos café y veíamos cómo sacaban los muebles por la ventana. «Sí», respondí sin dudar. «Por primera vez en años siento convicción». «Es doloroso ver a una familia desmoronarse así», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. «A veces la separación es el único camino para sanar. El amor verdadero también sabe cuándo es momento de dejar ir», expliqué. El último día, cuando solo quedaban nuestras maletas, Beatriz entró en mi habitación. Con el rostro empapado en lágrimas me abrazó tan fuerte que parecía querer evitar que desapareciera. «Abuela», sollozó, «no me quiero ir. ¿Por qué mamá no puede disculparse de verdad y podamos estar todos juntos?» La abracé con calma y le dije que hay heridas que no sanan solo con palabras, que algunas situaciones necesitan tiempo para comprender lo que se perdió. Marcos entró poco después. No dijo mucho, pero sus ojos reflejaban toda la tristeza que no podía expresar. «Abuela, ¿estarás bien viviendo sola?», preguntó en voz baja. «Sí, lo haré», le aseguré. «Ya he vivido sola y sé cuidarme». Elena, más esperanzada, también quiso confirmar. «¿Podremos visitarte en la nueva casa?». Sonreí y le tomé las manitas. «Siempre. Tendrás las puertas abiertas donde quiera que esté». Finalmente, Joao se acercó. Estaba abatido, con una expresión sombría, como si hubiera envejecido una década en tan solo un mes. «Mamá,
dijo sin atreverse a mirarme a los ojos. Sé que fallé como hijo. Debería haberte defendido más, pero por favor, no cierres la puerta del todo. Quizás algún día podamos arreglar esto. Lo abracé fuerte y le dije, Joao, no te estoy castigando. Te estoy enseñando que todas las acciones tienen consecuencias. Nadie, ni siquiera tu familia, puede ser irrespetuoso. Cuando aprendas esta lección y te asegures de que tu hogar sea un lugar de respeto para tu madre, entonces podremos hablar. Mientras la camioneta se alejaba con mi familia, me quedé en la puerta con una mezcla de dolor y liberación. Rosa me puso la mano en el hombro y me preguntó, ¿cómo te sientes, comadre? Me siento como Elena otra vez. Me duele, pero me siento completa. Los primeros días después de irme fueron los más duros. La casa parecía enorme y demasiado silenciosa. Cada rincón guardaba recuerdos. La mesa donde Beatriz hacía los deberes, el sofá donde Marcos veía dibujos animados, la cocina donde Joao tomaba café antes de irse a trabajar. Pero también hubo momentos dolorosos. El lugar donde Clara me daba el cepillo, la sala donde tantas veces me sentí como una intrusa en mi propia casa. Rosa venía todos los días a hacerme compañía, trayendo comida casera y su constante apoyo. «Comadre Elena», me dijo mientras limpiábamos juntas la casa, que ahora parecía un museo, «¿no te arrepientes de nada?». Era una pregunta difícil. Claro, me dolía ver las habitaciones vacías de los nietos. Oí el silencio que antes llenaban sus risas, pero al recordar la paz que sentí al despertar sin miedo a la humillación, al poder invitar a quien quisiera sin pedir permiso, supe que había tomado la decisión correcta. Durante la primera semana, Joao me llamó 3 veces. Las 2 primeras llamadas fueron breves e incómodas, preguntándome si estaba bien y si necesitaba algo. En la tercera, su voz sonaba entrecortada. «Mamá, los niños están muy tristes. Beatriz llora todas las noches y Marcos pregunta cuándo nos vamos a casa». Estas palabras me rompieron el corazón, pero me mantuve firme. «Dile que su abuela los quiere». Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para que todos aprendamos lecciones importantes. «¿Qué lección, mamá?», preguntó Joao exhausto. «La lección de que el respeto no es opcional en una familia, que nadie, ni siquiera tu esposa, puede humillar a tu madre, que defender a quienes amas requiere valentía». Hubo un largo silencio antes de colgar. Durante los días siguientes empecé a desarrollar nuevas rutinas. Me levantaba temprano y paseaba por el parque cerca de casa, algo que no hacía desde hacía años porque Clara siempre encontraba una excusa para que no saliera sola. Iba al mercado cuando quería, compraba lo que se me antojaba y cocinaba mis platos favoritos sin preocuparme por la opinión de nadie. Una mañana, mientras regaba mis plantas de pimientos en el jardín, oí que llamaban a la puerta. Era doña Silvia, la madre de Clara, que estaba de visita desde Oporto. «Señora Elena», dije mientras tomábamos café en el salón, «vengo a hablar con usted de mujer a mujer, de madre a madre». Parecía incómoda, desacostumbrada a que sus exigencias no se cumplieran. «Mi hija Clara lamenta mucho lo que pasó en tu cumpleaños. Me dijo que solo fue una broma que salió mal y que nunca quiso herir tus sentimientos». Escuché con paciencia a la mujer que había criado a una hija acostumbrada a tratar a sus mayores como muebles viejos. «Doña Silvia», la interrumpí con suavidad. «¿Cuántos años lleva casada?». 45, respondió. «¿Tiene nuera?». «Sí, tengo nuera y su yerno». «¿Y su nuera la ha humillado alguna vez delante de otros? ¿La ha tratado como una carga? ¿Ha hablado de internarla en una residencia de ancianos?». Silvia respondió que no, que su nuera siempre la había tratado con cariño y respeto. «Entonces entiende lo que he vivido durante años», continué. «Su hija no hizo ninguna broma que saliera mal. Su hija planeó deshacerse de mí desde el primer día que llegó a esta casa. La escoba solo fue la gota que colmó el vaso». Doña Silvia intentó defenderla, diciendo que Clara era una buena madre y esposa, pero la interrumpí. «Puede ser todo eso y aún así ser una nuera terrible. Las 2 cosas no se anulan». Se fue sin conseguir lo que quería, pero antes de irse, dijo algo que me quedó grabado. «Señora Elena, entiendo su dolor, pero piense que es como castigar a toda la familia por los errores de una sola persona. Señora Silvia, no castigo a nadie, estoy protegiendo mi dignidad. Si Clara hubiera recibido una buena educación, si Joao hubiera aprendido a defender a su madre, si los nietos hubieran visto ejemplos de respeto en lugar de humillación, esta conversación ni siquiera estaría ocurriendo. 2 semanas después,
Beatriz me llamó llorando desde el teléfono de una amiga. «Abuela», dijo entre sollozos, «extraño mucho nuestra casa. Extraño hablar contigo por la noche. Extraño tus comidas». Se me rompió el corazón, pero intenté mantenerme firme. «Yo también te extraño, hija mía. ¿Pero recuerdas lo que te dije? A veces hacen falta cosas tristes para que la gente aprenda a apreciar lo que tiene». «¿Mi madre ya aprendió la lección?», preguntó Beatriz, con la inocencia y la esperanza que solo los hijos poseen. «No lo sé, querida. Solo ella puede decir eso. Pero mientras tanto, puedes venir a visitarme cuando quieras. Mi casa siempre estará abierta para ti y para Marcos». Le di mi nueva dirección y le prometí que en nuestra próxima visita haríamos quesadillas juntos, como en los viejos tiempos. Esa misma semana, Rosa me contó que vio a Joao en el mercado. «Está muy delgado, amigo mío», dijo, mientras doblábamos ropa limpia. Me saludó, pero parecía avergonzado, sin saber qué decir. Me preguntó por ti y le dije que estaba bien, tranquila, más feliz que en mucho tiempo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Un mes después del desalojo, recibí una visita inesperada. Marcos llegó solo en el metro desde su nuevo hogar. «Abuela», dijo con su tímida sonrisa, «vine a visitarte como dijiste que podía». Lo abracé fuerte. Protestó diciendo que me estaba asfixiando, pero se rió al apretarlo. Preparamos su merienda favorita y nos sentamos a la mesa de la cocina, como en los viejos tiempos. «¿Cómo están todos?», pregunté, aunque la respuesta me dolió. Me contó lo difícil que era para su padre pagar el nuevo alquiler y la tristeza de su madre, que a veces lloraba pensando que todo era culpa suya. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Las acciones tienen consecuencias para toda la familia, no solo para quien las comete. «Marcos», dije, agarrándole las manitas, «nada de esto es culpa tuya ni de Beatriz. Los adultos tomamos decisiones y tenemos que afrontar las consecuencias. Tu madre decidió maltratarme, tu padre lo permitió, y yo decidí no tolerarlo más. Cada uno vive con las consecuencias de sus decisiones». Asintió con seriedad, comprendiendo más de lo que su edad le permitía. Antes de irse me preguntó algo que me sorprendió. «Abuela, ¿estás enojada con nosotros?». Le expliqué que no, que mi enojo solo era hacia los adultos que no sabían comportarse, pero que los quería a todos por igual. «Entonces, ¿por qué no puedes perdonar a mi madre y volver a vivir juntos?». La pregunta era tan inocente, tan llena de esperanza, que me costó responder. «Hijo mío», dije en voz baja, «perdonar no significa olvidar. Volver atrás no siempre es la solución. Tu madre necesita entender qué hizo mal. Cuando pueda prometerme que nunca volverá a tratar así a una persona mayor, entonces hablaremos del perdón». En mi 69º cumpleaños, exactamente un año después de la humillación de la escoba, decidí hacer una pequeña celebración. Invité a Rosa, a mi hermana y a algunas vecinas que se habían hecho amigas durante este año de libertad. Preparé pozole rojo, chiles en nogada y un pastel de 3 leches que aprendí a hacer viendo videos en línea. La fiesta fue pequeña, pero llena de cariño genuino. Todas las mujeres presentes me respetaron, valoraron mi compañía y nunca me hicieron sentir una carga. A la hora de los regalos, Rosa me trajo un precioso rebozo tejido a mano. Mi hermana me regaló una bugambilla para el patio y los vecinos una cesta llena de cosas hechas a mano. No hubo escobas, humillaciones ni sonrisas falsas, solo la calidez de alguien que de verdad se preocupaba por mí. Mientras soplaba las velas, pensé la diferencia entre esta celebración y la del año anterior. El contraste era tan marcado que parecía comparar las vidas de 2 personas distintas. Esa misma noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado, recibí una llamada inesperada. Era Joao, y su voz sonaba diferente, más madura, más reflexiva. «Mamá», dijo, «es tu cumpleaños.
Solo quería llamarte para decirte que he estado pensando mucho en todo lo que pasó el año pasado. Esperé en silencio, percibiendo que algo había cambiado en esa conversación. Mamá, continuó Joao, creo que por fin entiendo lo que intentaste enseñarme. Este año he observado cómo se comporta Clara cuando las cosas no salen como ella quiere, cómo trata a quienes considera inferiores. Y me di cuenta de que así era como había permitido que te tratara todos estos años. Sus palabras me conmovieron, porque comprendí que por primera vez mi hijo comprendía de verdad lo que había pasado. Y estaba pensando en mi padre, cómo siempre te defendió, cómo nunca permitió que nadie te faltara el respeto. Y me avergüenza admitir que no aprendí la lección. Fui un cobarde que prefirió la comodidad a hacer lo correcto. Esas eran las palabras que había esperado oír durante un año. El reconocimiento de que el problema no era solo de Clara, sino también de él. ¿Y Clara? Pregunté en voz baja. Ella también está aprendiendo. Este año ha sido muy difícil para ella, pero creo que por fin entiende que las acciones tienen consecuencias. El otro día me preguntó si algún día podrías perdonarnos. Esa pregunta resonó en mi mente después de colgar. Estaba lista para perdonar. Había logrado mi objetivo, enseñar la lección que necesitaba. Durante ese año recuperé mi dignidad, independencia y autoestima. Demostré que no era una anciana indefensa, pero también pagué un alto precio emocional: la separación de mis nietos, la ruptura de la unidad familiar y las silenciosas noches de soledad. Una semana después de mi cumpleaños, recibí una carta inesperada. Era de Clara, escrita a mano en un papel precioso, enviada por correo certificado. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer las palabras que habían tardado un año en llegar. «Señora Elena», comenzaba la carta, «sé que no tengo derecho a pedirle que lea esto, pero necesito decirle algunas cosas que debería haber dicho hace mucho tiempo. Seguí leyendo y por primera vez en un año escuché la voz de una Clara diferente, alguien que parecía haber aprendido algo importante durante esos meses difíciles. Quiero disculparme, no solo por el incidente de la escoba en tu cumpleaños, sino por cada día que, a lo largo de los años, te hice sentir incómoda en tu propia casa. Quiero disculparme por todas las veces que te humillé, por menospreciar tus opiniones, por hablar de ti como si fueras una carga. Quiero disculparme por alejar a tus nietos, por envenenar la relación familiar con mi egoísmo y falta de respeto». La carta continuaba durante 3 páginas, detallando todo tipo de maltrato que me había infligido, reconociendo el daño causado y asumiendo toda la responsabilidad. Sin excusas, sin justificaciones, solo una sincera petición de perdón, justo el reconocimiento que tanto había esperado. En la última página, Clara escribió: «Este año aprendí lo que es sentirse rechazada, no tener un lugar al que realmente pertenezca. Aprendí lo que es trabajar duro solo para pagar las facturas básicas, preocuparme por el dinero todos los días. Aprendí lo que es sentirse menos importante que los demás». Después de leer la carta, sentí un nudo en el pecho, pero también una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Por fin, Clara había reconocido su error y asumido toda la responsabilidad de todo lo que había hecho. Respiré hondo, permitiéndome sentir gratitud por ese gesto, pequeño pero poderoso. Unas semanas después de mis socionatales, Joao empezó a llamarme con más frecuencia, no solo para hablar conmigo, sino para contarme sobre sus nietos y cómo Clara intentaba enmendar errores pasados. Beatriz y Marcos aún extrañaban a su abuela, pero ahora podían visitarla sin ninguna tensión. Mis nietos seguían visitándome, Joao llamaba periódicamente y Clara empezaba a comprender que las acciones tienen consecuencias. Mi dignidad había sido restaurada y con ella la libertad de vivir con respeto y paz. Beatriz venía a visitarme cada semana, siempre llena de preguntas y curiosidad, contándome historias sobre su nuevo hogar y cómo Clara intentaba ser más justa y comprensiva.
Mi madre no se peina muy a menudo y dice que la peluquería es cara. Mi papá llega muy cansado del trabajo. A través de estas pequeñas conversaciones, me di cuenta de cómo mis decisiones afectaban a toda la familia. Joao y Clara tuvieron que adaptarse, trabajar más duro y asumir más responsabilidades, pero también aprendieron una valiosa lección sobre el respeto y los límites. Meses después, para mi cumpleaños número 70, decidí organizar otra pequeña celebración, esta vez con Beatriz, Marcos, Rosa y mi hermana. La fiesta estuvo llena de risas sinceras, buenos recuerdos y comida casera. No hubo tensión, humillación ni engaños, solo amor y respeto. Joao me llamó esa misma noche. Su voz sonaba tranquila y madura. Me felicitó por mi cumpleaños y me dijo que vendría a verme este fin de semana. Mamá, sé que este año fue diferente. Por fin entendí la lección que querías enseñarme. El respeto no es opcional y debemos proteger a quienes amamos. Por primera vez en años sentí que todo el sufrimiento, la soledad y la humillación habían valido la pena. Mi dignidad se había recuperado, mis nietos estaban seguros y amados, y mi relación con Joao era más fuerte y sincera. Unos días después, recibí una llamada de Clara, esta vez pidiendo una reunión, para hablar y disculparme en persona. Acepté porque comprendí que el perdón no es debilidad, sino una oportunidad para enseñar y reconstruir. El día de la reunión, Clara llegó con lágrimas en los ojos y palabras sinceras. «Clara», dijo en voz baja, «no te guardo rencor, pero ahora sabes que el respeto y la dignidad no son negociables». Asintió, se conmovió, y en ese momento sentí que la familia finalmente había encontrado el equilibrio. Las heridas del pasado no han desaparecido por completo, pero el reconocimiento, la responsabilidad y el amor mutuo han dado paso a una nueva historia, una en la que todos aprendieron que la verdadera fuerza reside en el respeto propio y en el de los demás. Y así, tras años de dolor y tensión, nuestra familia comenzó a reconstruir vínculos basados en el amor, la dignidad y el respeto, demostrando que, incluso ante la adversidad, es posible renacer y reconectar con quienes amamos. Al final, aprendimos que el respeto y la dignidad no son solo palabras, son los pilares de cualquier relación verdadera. Incluso ante los desafíos, mantenerse firme y proteger a quienes amamos es el camino hacia la paz y la armonía familiar. Como dice el dicho, quien se respeta a sí mismo, enseña a otros a respetarlo. Si te conmovió esta historia y quieres más contenido inspirador como este, no olvides seguir el canal. Quiero saber desde dónde nos ves. Deja tu ciudad en los comentarios y comparte tus experiencias. Aquí, cada historia tiene el poder de transformar vidas, tal como nos enseñaron las de Joao, Elena y Clara.